diapositiva la vez anterior, estábamos hablando de la butamina. Inotrópico positivo, también tiene efecto vasodilatador, ¿ya? Y al tener efecto vasodilatador puede bajar la presión, ¿correcto? Entonces, no se recomienda cuando el paciente está hipotenso, ¿correcto? Porque, pónganse, un paciente, ¿se acuerdan que le estaba comentando un paciente que se ha infartado, está teniendo gasto cardíaco en 5 litros, se infarta gran parte del ventrículo izquierdo y tiene gasto en 2 litros por minuto? Y su presión arterial cae y está con 70-50, está hipotenso. ¿Y ustedes le ponen dobutamina? Sí, va a mejorar el gasto cardíaco, ¿correcto? Pero también va a bajar la presión, va a vasodilatar, y va a bajar la presión. Entonces, ese 70-50 puede bajarte a 60-40, hasta que sube el gasto cardíaco, se compense, puede mantenerse más tiempo hipotenso. Y eso no es bueno, la hipotensión es muy peligroso, ¿correcto? Entonces, doctor, si no le puedo dar la dobutamina, ¿qué hago? Pues ahora vamos a ver qué hacemos en esos casos que los pacientes están hipotensos. O sea, quiere decir que un paciente hipotenso nunca le va a poder dar la dobutamina si no se le puede dar, pero entonces este paciente nunca le va a poder dar. Primero le subimos la presión con otros medicamentos y al subirle la presión y manteniéndolo estable ya le podemos iniciar la dobutamina, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, lo otro, la dobutamina tiene un efecto en aumentar la incidencia de arritmias. Lo primero que hace es generar taquicardia, ¿correcto? Y puede favorecer la presión de arritmias como taquicardias supraventriculares, que es lo más frecuente, desde taquicardias auriculares, fibrilación auricular incluso. Se puede considerar el uso de milrinona, que es otro inotrópico, como tratamiento de mantenimiento junto a bloqueadores beta, puesto que estos reducen los efectos arritmogénicos de la milrinona. La milrinona es otro inotrópico que también tiene bastante efecto arritmogénico. Muy bien. Como tratamiento de primera línea con preferencia sobre la dobutamina en casos de insuficiencia cardíaca aguda e hipertensión pulmonar, por sus propiedades vasodilatadoras más pronunciadas. La milrinona, si tienen un paciente con gasto cardíaco bajo y también hipertensión pulmonar, pues la milrinona debería preferirse sobre la dobutamina. Muy bien. Entonces, en general, los fármacos inotrópicos siguen siendo necesarios para el tratamiento de pacientes con bajo gasto cardíaco e hipotensión, pero debe reservarse para pacientes con disfunción sistólica del VI, bajo gasto cardíaco y baja presión arterial sistólica, lo que da como resultado una mala perfusión de órganos vitales. Sin embargo, debe usarse con precaución, comenzando con dosis bajas y aumentándolas con un estrecho seguimiento. Pero, como les decía, si estamos con hipotensión, primero hay que subir la presión. Y ahora vamos a utilizar otros fármacos para eso. Los sinistrópicos, especialmente aquellos con mecanismos adrenérgicos, pueden causar taquicardia sinusal, aumentar la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular, pueden inducir isquemia también y arritmias miocárdicas y aumentar la mortalidad. O sea, por ejemplo, si un paciente está con gasto cardíaco bajo por un infarto y le metemos dobutamina a dosis que no calculamos bien, dosis muy altas, podemos favorecer taquicardias, podemos favorecer mayor isquemia y puede ser deleterio para el paciente. Muy bien. Otro fármaco inotrópico importante es el levosimendan. Muy bien. Antes de eso, esto creo que no lo mencioné. La dobutamina es un fármaco adrenérgico, estimula los receptores beta 1 del corazón. Muy bien. Es un fármaco adrenérgico. Con ese mecanismo de acción es que mejora el gasto cardíaco. Al unirse a los receptores beta 1, mejora el gasto cardíaco. Y también al unirse a los receptores beta 1 del corazón, también es que estimula la frecuencia cardíaca y también favorece la incidencia de arritmias. Es por eso que genera eso. Ahora, otro inotrópico es el levosimendan, pero tiene otro mecanismo de acción. Este ya no tiene un mecanismo adrenérgico, sino ¿en qué consiste? Es un fármaco que aumenta la sensibilidad al calcio, es decir, hace que el calcio que tiene el paciente sea mejor usado. Muy bien. Entonces, eso potencia la contractilidad miocárdica al aumentar la afinidad de la troponina C por el calcio, sin necesidad de que aumente la cantidad de calcio en las células. ¿Se acuerdan qué fármacos aumentaban la cantidad de calcio dentro del citosol? Los glucósidos cardíacos, ¿se acuerdan? La digoxina, ¿se acuerdan? Inhibían la bomba sodio potasio TPasa, aumentaba el sodio y luego para sacar sodio se metía calcio, ¿se acuerdan? Aumentaba el calcio citosólico. Entonces, el levosimendan no aumenta la cantidad de calcio, simplemente hace que el calcio que tienes tenga más afinidad con la troponina y por lo tanto se potencia la contractilidad. Es un sensibilizador al calcio. ¿Muy bien? No causa vasoconstricción,
ya que no aumenta las concentraciones de adrenalina o noradrenalina y mejora el gasto cardíaco y el volumen de eyección. La dosis inicial es de 6 a 12 microgramos por kilo en 10 minutos y en infusión endovenosa de 0,1 microgramos kilo minuto en 24 horas. Muy bien. El levosimendan se aplica en un espacio de 24 horas. Es decir, tengo un paciente con el paciente que les comentaba hace rato, ¿no? Digamos, ya estabilicé la presión y deseo darle levosimendan. Le preparo la infusión de levosimendan en 24 horas. Al acabar las 24 horas se la suspendo. ¿Correcto? Porque el fármaco, ¿y qué quiere decir, doctor? ¿Que después va a seguir teniendo efecto de levosimendan? Sí. El levosimendan tiene la ventaja de que el efecto se mantiene por varias, incluso semanas. En cambio, a diferencia de la dobutamina o la milrinona, que son los fármacos que mencionamos previamente, son medicamentos que si tú los quitas, a los pocos minutos pierden su efecto. O sea, si los suspendes, a los pocos minutos pierden su efecto. Entonces, en los cuidados intensivos, está pasando la dobutamina en una bomba de infusión, ¿ya? Y por ahí a la enfermera se le olvidó enchufar la bomba de infusión y está con su batería nada más, y se le acaba la batería, y ya no pasa la dobutamina. Y el gasto cardíaco estaba muy bien, se va, en unos minutos se va solo. Y el paciente se pone mal. Entonces, es por eso que tienen que chequear siempre que la bomba esté funcionando bien. Muy bien. Entonces, en cambio, el levosimendan no. Una vez se acaba su infusión, este efecto sensibilizador al calcio se mantiene, incluso por varias semanas. Entonces, la mejora del gasto cardíaco va a ser una mejora sostenida. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? Se ha estudiado ampliamente este medicamento. Hay un estudio del Lido que mostró la superioridad del levosimendan respecto a la dobutamina para reducir la presión capilar enclavada y la muerte a los 6 meses en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, en otro ensayo, el Survive, no hubo diferencias de mortalidad a los 3 meses, a los 6 meses entre el grupo de pacientes con ICA tratados con dobutamina y el grupo tratado con levosimendan. O sea, hay algunos estudios que dicen que es mejor, otros dicen que, bueno, que no encuentran mayor diferencia. Muy bien. En general, ya, el levosimendan, cuando tenemos un paciente ya con la presión arterial estable, nos va a dar un beneficio evidente a un corto hasta mediano plazo. Acá, incluso, miren, 2 metaanálisis mostraron que el levosimendan aporta un efecto de beneficios en cuanto a la supervivencia a largo plazo en comparación con la dobutamina. ¿Por qué? Por este efecto sostenido que se mantiene. Como les dije, la dobutamina se acaba, le suspendes la bomba de difusión y a los 2 minutos o 3 minutos se le va su efecto. Se pierde el efecto. ¿Okay? Listo. Levosimendan o inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 3 pueden preferirse a la dobutamina para los pacientes que toman betabloqueantes, ya que actúan a través de mecanismos independientes. ¿Por qué se hablan bastante de los betabloqueantes aquí? Porque muchos pacientes que están con insuficiencia cardíaca aguda estaban en tratamiento con betabloqueantes previamente. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ya tenían insuficiencia cardíaca crónica y ya tomaban betabloqueantes por eso y se descompensan. ¿Bien? Y entonces, en esa circunstancia, si el paciente ya tomaba betabloqueantes, puede ser mejor darle levosimendan en lugar de darle dobutamina desde un inicio. Uno de sus efectos adversos es que puede generar hipotensión. ¿Por qué? Genera vasodilatación periférica, similar a la dobutamina. Es por eso que cuando se inicia la infusión de levosimendan, tenemos que vigilar la presión arterial conforme pasan los minutos y las horas. Si vemos que la presión arterial comienza a bajar y ya está en el umbral de la hipotensión, tenemos que bajar la velocidad de infusión. Si a pesar de eso se mantiene en el umbral de hipotensión, en 90-60 o 80-60, ya se hipotensa, hay que suspender el medicamento para que no se siga generando más hipotensión. ¿Okay? Es una limitación que hace que a veces el paciente no pueda recibir una dosis completa. ¿Okay? Listo. ¿Y cuándo se va a ver más fácilmente la vasodilatación? Si le damos a una velocidad de infusión muy rápida, es decir, dosis altas desde un inicio. Cuando se administra el levosimendan, se comienzan con dosis pequeñas, que al cabo de 1 hora o 2 horas, si se ve que el paciente responde adecuadamente, es decir, no se hipotensa, se puede duplicar la dosis, ir duplicando la dosis hasta la dosis máxima. ¿Muy bien? Y que luego se mantiene hasta completar las 24 horas de infusión. Listo. Muy bien, ya hemos visto entonces fármacos inotrópicos. En los inotrópicos, ¿a quiénes tenemos que recordar? Dobutamina, milrinona, levosimendan. Esos 3 medicamentos, ¿ya? Inotrópicos. De ellos, ¿cuál es el que más frecuentemente se utiliza en nuestro medio? La dobutamina. Vasopresores son el otro grupo de medicamentos que usamos en insuficiencia cardíaca aguda. Como les dije, en este tipo de pacientes la presión puede bajar. La presión arterial sistólica puede estar por debajo del 90. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir la presión. ¿Y cómo lo hacemos? Con estos medicamentos, los vasopresores. Muy bien.
Entonces, ¿qué hacen los vasopresores? Ejercen acción sobre la resistencia vascular sistémica, generan vasoconstricción e incrementan esa resistencia vascular sistémica. Y de esa forma sube la presión arterial. Porque se acuerdan, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Si sube la resistencia vascular, sube la presión arterial. Muy bien. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos acá? Puede preferirse la noradrenalina en pacientes con hipotensión grave. Muy bien. ¿El objetivo cuál es de subir la presión? O sea, ¿para qué quiero subir la presión? Para aumentar la perfusión a los órganos vitales. Muy bien. Sin embargo, esto se va a producir a expensas de un aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo. Por tanto, se puede considerar una combinación de noradrenalina y agentes inotrópicos, especialmente en pacientes con hipocarga avanzada y shock cardiogénico. ¿Qué quiere decir eso? Yo le doy al paciente un vasopresor, mejoro la presión arterial, pero a costa de que el ventrículo izquierdo ahora va a tener más postcarga, va a tener que trabajar más. Voy a generarle más trabajo, más consumo de oxígeno al miocardio. ¿De acuerdo? Entonces, y para ayudar a ese miocardio, ¿qué tengo que dar luego? Inotrópicos. Entonces, mejoro la presión con los vasopresores y mejoro el gasto cardíaco con los inotrópicos. ¿De acuerdo? Es por eso que se habla de combinación de noradrenalina, que es el vasopresor de primera elección en estos casos, con los inotrópicos, levosimendan, glutamina, milidona. ¿No? Listo. También se administra de forma endovenosa continua, con una bomba de infusión. ¿No? Muy bien. Otro vasopresor es la dopamina. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos noradrenalina, dopamina. Ambos son agentes adrenérgicos, ¿de acuerdo? Que van a funcionar estimulando los receptores alfa a nivel de los vasos sanguíneos y de esa forma generar vasoconstricción. Muy bien. Entonces, la dopamina se comparó con la noradrenalina como tratamiento vasopresor de primera línea en pacientes con shock y se asoció con más eventos arrítmicos y con una mayor mortalidad en pacientes que tienen un shock de tipo cardiogénico, pero no en aquellos con shock hipovolémico o séptico. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda severa, estamos hablando de shock cardiogénico, ¿de acuerdo? O sea, el cuadro más catastrófico de la insuficiencia cardíaca aguda es el shock cardiogénico. Muy bien. Y en esos casos, la dopamina va peor que la noradrenalina. Es mejor utilizar noradrenalina. Muy bien. Listo. Bien, esto lo pasamos al siguiente. Muy bien. Acá tenemos una lista de las drogas. Muy bien. Inotrópicas y vasopresoras que solemos utilizar pues en insuficiencia cardíaca aguda. Dobutamina con su tasa de difusión por su efecto beta 1, como les decía. Dopamina, miren, la dopamina tiene diferentes dosis, ¿de acuerdo? Si queremos un efecto inotrópico, muy bien, podemos usar una dosis de 3 a 5 microgramos por kilo por minuto. Muy bien, correcto. Pero, si utilizamos una dosis de más de 5 microgramos por kilo por minuto, vamos a tener el efecto inotrópico beta, pero también vamos a tener un efecto inotrópico vasopresor, alfa. O sea, vamos a estimular también los receptores alfa. Muy bien. Entonces, no sé si ustedes en la parte inicial de farmacología han hecho los agentes adrenérgicos. Entonces, esto de aquí les debe resultar familiar, ¿no es cierto? La dopamina, según incluso otras clasificaciones, tiene 3 tipos de dosis. Una dosis inotrópica, una dosis vasopresora y una dosis diurética. ¿Se acuerdan? Para estimular la diuresis a nivel renal. ¿Han revisado eso? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, la dopamina tiene 3 dosis. La dosis que a nosotros nos interesa es básicamente la dosis inotrópica. Muy bien. Ahora, nos interesa que haya un efecto vasopresor. Si tenemos la noradrenalina, queremos el efecto vasopresor de la noradrenalina, no de la dopamina. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo.
El otro fármaco es la milrinona, que es un inotrópico. Acá tenemos su dosis. Aquí tenemos otro inotrópico más, que es la enoximona, que es mucho menos frecuente usado. El levosimendan, acá tienen sus dosis. La dosis es 0,2 microgramos kilo minuto, que puede reducirse a 0,05 o aumentar hasta 0,2 microgramos kilo minuto. Acá tenemos la dosis de la noradrenalina, que es un vasopresor, y aquí tenemos otro vasopresor más, la epinefrina o adrenalina. Muy bien. Entonces, entre los dos medicamentos, ¿cuál es el de elección en insuficiencia cardíaca aguda, en shock cardiogénico? La noradrenalina, esa es de elección. La adrenalina se asocia a un mayor aumento de la resistencia vascular sistémica y por tanto mayor trabajo sobre el ventrículo izquierdo, y eso no es conveniente. ¿De acuerdo? Aún así, en pacientes que tienen un shock cardiogénico avanzado, ¿ya?, que no responden adecuadamente a la noradrenalina, a la asociación con dobutamina y además levosimendan, no asocia y la presión sigue baja, el paciente sigue en mal estado, pues le podemos agregar como segundo vasopresor epinefrina. Se puede agregar. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un resumen, un cuadro resumen de los sitios de acción de las drogas usadas para falla ventricular izquierda aguda. Muy bien. Ojo, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ya, muy bien, es para insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien. Ahora, ¿qué se busca con el tratamiento? Se busca, si el gasto cardíaco está bajo, mejorarlo. Mejorar el gasto cardíaco. Muy bien. ¿Qué más? El paciente va a estar pues con signos de congestión, ¿no es cierto? Congestión venosa, congestión pulmonar. ¿Y cómo hago para mejorar la congestión? Dijimos, bajando la precarga y la poscarga, ¿no es cierto? Bajamos precarga y poscarga y todo se comienza a estabilizar. Muy bien. Entonces, disminuimos la precarga, la congestión pulmonar y venosa sistémica. ¿Y eso cómo se hace? Con diuréticos, muy bien, y vasodilatadores. Pero si el paciente está en shock, ¿podría utilizar vasodilatadores? No. Tendría que utilizar más bien vasopresores inotrópicos, ¿no es cierto? O sea, diuréticos, vasopresores inotrópicos. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca aguda, pero no está en shock, no está hipotenso, utilizaré diuréticos y vasodilatadores. ¿Se dan cuenta? Los fármacos se van a usar según el contexto clínico del paciente. ¿Muy bien? Pero ustedes ya tienen todo el abanico de posibilidades, ¿muy bien?, para usar. ¿Cuál es el otro objetivo? Finalmente, que la presión arterial esté normal. Si tenemos una buena presión arterial, tenemos una presión de perfusión a los órganos vitales adecuada. Muy bien. Muy bien, fíjense. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo. Muy bien. Tenemos aquí a los vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, podemos tener un efecto inotrópico positivo a través de ¿quiénes? De las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Los fármacos adrenérgicos. Adrenalina, noradrenalina, ¿qué más? Dopamina, ¿qué más? Dobutamina. Esas son las catecolaminas. ¿Muy bien? De esas, buscamos el efecto beta 1 ¿de quién? De la dobutamina. También podría ser de la dopamina, ¿correcto? Pero entre las dos prefiero utilizar la dobutamina, ¿correcto? Muy bien, listo. Ahora, tenemos también los inhibidores de la fosfesterasa vía AMP cíclico, ¿correcto? Muy bien, y tenemos también, aquí está justamente la milrinona, es un inhibidor de la fosfesterasa, muy bien. Y tenemos los sensibilizadores al calcio. ¿Cuáles son representantes de sensibilizadores al calcio? El levosimendan, muy bien, levosimendan, tiene un efecto inotrópico positivo. Bien, listo. Ahora, en las catecolaminas, muy bien, dijimos dobutamina para el efecto beta 1, ¿no es cierto? ¿Correcto? Dopamina también tiene ese efecto, pero se prefiere usar como vasopresor más que como inotrópico. Muy bien. Entonces, en las catecolaminas, ¿quiénes tienen el efecto alfa vasoconstrictor? Adrenalina, noradrenalina. Y también dopamina a dosis más altas. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Este cuadrito que les he puesto acá, ¿no? Dopamina tiene un efecto inotrópico, pero también tiene efecto vasopresor. ¿Bien? Efecto vasopresor alto. Muy bien. Entre los inotrópicos, ¿cuál prefiero usar? ¿Dobutamina o dopamina? Dobutamina prefiero usar. No se olviden, dobutamina. Si uso dopamina, ¿correcto? Podría usar pues para un efecto vasopresor, ¿correcto? Pero si tengo noradrenalina, mejor noradrenalina. Por ahí, entonces, doctor, ¿cuál uso dopamina? Por ahí sí, se te acabó la noradrenalina. Porque no hay noradrenalina en farmacia. Tienes dopamina y el paciente está mal, tienes que darle algo. Dopamina.
consiga noradrenalina, por ejemplo. No es de elección, pero podría usar. Ahora, ¿en qué otro caso más voy a usar dopamina? Estoy con mi paciente con dobutamina y no mejora. Le he puesto, no tengo levosimental. Le puedo agregar dopamina por un efecto inotrópico adicional para que tenga. Muy bien. Combino dobutamina más dopamina y aparte con su noradrenalina está aguantando la presión. O sea, de acuerdo a lo que tengo de disponibilidad y de acuerdo al contexto clínico, puedo ir combinando para buscar efectos necesarios. Muy bien. Siguiente. Entonces dijimos, efecto vasoconstrictor, adrenalina y noradrenalina. Pero de ellos, ¿cuál prefiero? Noradrenalina. Noradrenalina. Muy bien. Listo. Ahora, efecto beta 2 de las catecolaminas. ¿Quién tiene? Efecto beta 2. La dobutamina. Pero ese efecto beta 2 que tiene la dobutamina, ¿qué genera? Vasodilatación. Correcto. Es por eso que la dobutamina genera vasodilatación y no es más bien vasopresor. ¿De acuerdo? Por eso la dobutamina se considera inotrópico nada más. En cambio, ojo, la adrenalina y la noradrenalina, si bien tienen un efecto alfa, también tienen cierto efecto beta. También. Pero es predominantemente alfa. Por eso se le considera inotrópico. Por ejemplo, si a un paciente yo le doy epinefrina, o les doy un ejemplo, ¿no? El paciente está en shock anafiláctico, ¿ya? Shock anafiláctico. Le pusieron penicilina, ¿ya? Sin haber hecho su pruebita su prueba para ver si es alérgico, ¿ya? Le pone la adrenalina, la penicilina intramuscular. En los pocos minutos el paciente pues pierde la conciencia, se le toma la presión y está hipotenso. Está con 50-30, está en shock anafiláctico. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuál es la droga de elección en shock anafiláctico? Adrenalina. Entonces se le pone adrenalina subcutánea. ¿Muy bien? O intramuscular, de preferencia subcutánea. Adrenalina subcutánea. Y el paciente a los pocos minutos despierta, le toma la presión y su presión que estaba en 50-30 comienza a subir a 160, 120-80, 170, 100, 180, 120. ¿Por qué? Porque esa adrenalina tiene un efecto vasoconstrictor potente. La frecuencia cardíaca que estaba en 70, 60 comienza a subir 70, 80, 90, 100, 120. Porque la adrenalina también tiene efecto beta 2 sobre el corazón. Y el efecto beta 2 en el corazón, ¿qué hace? Es cronotrópico positivo. El beta 2 es efecto cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. El beta 1 es inotrópico, mejora contractilidad en el corazón. El beta 2 en el corazón, los receptores beta 2 en el corazón, ¿qué hacen? Aumentan frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, le dan adrenalina y el paciente comienza a hacer taquicardia por el efecto beta 2 de la adrenalina. Pero esa adrenalina también tiene efecto beta 1. Y su gasto cardíaco, que estaba en 5 litros, si ustedes le midieran con una ecografía, ahora estaría en 8 litros. Sube el gasto cardíaco. ¿Ya? Por el efecto beta 1, también por haber aumentado la frecuencia cardíaca y todo eso. Sube la contractilidad, mejor dicho, con ello sube el gasto cardíaco. Y también hay vasoconstricción. Entonces, la epinefrina, la adrenalina y la noradrenalina, o sea, epinefrina o norepinefrina, tienen efecto alfa y beta, pero es predominantemente alfa. Por eso en la clasificación de fármacos se les considera como vasopresores. ¿Sí? Quiero que entiendan eso. O sea, no quiere decir que un fármaco vasopresor no tiene efecto inotrópico. Tiene, pero cierto efecto nada más. Es previamente vasopresor. ¿Correcto? Muy bien. Es igual que con la dobutamina, que le decía, ¿no? Tiene efecto inotrópico, pero no quiere decir que no haga efecto sobre los vasos sanguíneos. Sí tiene efecto, pero ¿qué tipo de efecto? Vasodilatador. Muy bien. Y acá está este resumen. Antes de pasar eso. Aquí, este es el resumen de los fármacos usados en falla cardíaca aguda del ventrículo izquierdo. Ya estamos hablando de catecolaminas, y les expliqué los inhibidores de estrés, les expliqué si es un inhibidor de calcio, también les expliqué. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Nitratos. ¿Los nitratos cuáles son? Isosorbide, nitroglicerina, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? ¿Qué inhiben? La congestión pulmonar, disminuyen la congestión pulmonar. ¿Qué más? La furosemida y también la morfina tiene cierto efecto vasodilatador, ¿ya? La furosemida que también disminuye la congestión pulmonar. La morfina también, pero dijimos que cuando usamos morfina en falla cardíaca aguda no es tanto porque pueda tener cierto efecto vasodilatador, sino es para aliviar la digestión. Porque si tú quieres un efecto vasodilatador tienes que darle más de morfina, pero si has visto, si usas dosis altas, el paciente puede empeorar más. Más fácilmente puede tener la ventilación mecánica, pero lo que dijimos en la clase anterior, no comienza a usar morfina usualmente, solamente en pacientes seleccionados. Pero la furosemida sí.
Muy bien. Furosemida ayuda a bajar la congestión, nitratos ayudan a bajar la congestión, catecolaminas, inhibidores de la fosfateasa, ya, y sensibilizador al calcio, mejora el inotropismo, y los vasoconstrictores cuando la presión está baja. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Objetivo, presión arterial normal. Muy bien. Y doctor, ¿hasta cuándo van a estar con los medicamentos? Ya, tú estás en una UCI o en shock trauma, le inicias todos los medicamentos, ya, presión entró con 70, 30, entró mal el paciente, casi al borde del coma, entró muy mal, infartado, se puso muy mal, le inicié de todos sus medicamentos, también le hice el tratamiento propio del infarto, que lo trombolizaste, lo que sea, y ya lo estabilizaste, su presión arterial está en 160 o 120 desde que el paciente está despierto, no ha requerido ventilación mecánica, solamente oxígeno por cánula nasal quizás, pero ya lo estabilizaste. ¿Muy bien? Entonces, ¿hasta cuándo va a estar con estos medicamentos? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el ventrículo izquierdo se recupere. ¿Y de qué va a depender la recuperación del ventrículo izquierdo? De la causa que lo lleva a la disfunción. Si ha sido, por ejemplo, que se le tapó una arteria, muy bien, por un infarto, el paciente debería ir a un cateterismo cardíaco urgente, de emergencia, mejor dicho, inmediato, para entrar con unos catéteres y liberar el coágulo y que pase la sangre, se mejora la perfusión y el ventrículo va a comenzar a recuperarse. Claro, la parte que ya se murió hasta el tiempo que llegó no se va a recuperar, pero no se va a morir más parte. ¿Correcto? Entonces, ese ventrículo se puede recuperar. Muy bien. Por ejemplo, el paciente tuvo una miocarditis aguda, se le metió un virus y generó un daño terrible al corazón. El corazón está débil, eso sí no se va a recuperar tan rápido, eso va a demorar algunos días, incluso algunas semanas. Entonces, ¿qué hago mientras tanto? Ya lo estabilicé. Si veo que el paciente poco a poco comienza a mejorar, ya muy bien, entonces quizás va a estar con el medicamento, pues con los medicamentos estará una semana, 10 días quizás, o menos. Pero ¿qué tal si está con los medicamentos y el paciente vuelve a empeorar? A pesar de que ya estás con la dosis tope de los medicamentos, ya no te responden los medicamentos. ¿Qué tienes que pensar? Y no se corrige la causa. Una miocarditis, por ejemplo, ¿no? Una miocarditis fulminante, por ejemplo. ¿Qué hace? Por ejemplo, en esos casos, ya les voy adelantando, lo que se plantea es el uso de dispositivos de soporte circulatorio mecánico. Por ejemplo, el ECMO, que es circulación por membrana extracorpórea. Se le conectan unas cánulas hacia la circulación arterial y venosa que van conectadas a una máquina y generan la derivación de la circulación hacia esa máquina, aumenta el gasto cardíaco, genera un efecto de bomba que mejora el gasto cardíaco, que aumenta el gasto cardíaco. Y a la vez que también oxigena la sangre, o sea, cumple función de pulmón y de corazón. ECMO. De esa forma mejoras un poco más el gasto cardíaco, ¿ya? Algo que los fármacos ya no estaban logrando. ¿Qué pasa si a pesar de que estás con un ECMO sigue mal el paciente? Pues hay otro tipo de dispositivos que también se pueden implantar, ¿ya? Dispositivos de soporte mecánico. Si no los tienes, ¿ya? O si ya le pusiste los dispositivos y no mejora, ¿qué alternativa hay? Trasplante cardíaco, de urgencia. Porque si no lo trasplantas, no se va a mejorar el paciente, o sea, va a seguir empeorando. O sea, el tratamiento se va a sostener hasta que el paciente mejore o haya otra alternativa como el trasplante. Por ejemplo, un paciente que tiene ¿se acuerdan que les conté de una abuelita que tuvo una miocardiopatía por estrés? Algunos tienen una miocardiopatía por estrés, o hace poquito, no va a ser seguro. Ya, les cuento un caso de un paciente de 74 años más o menos, llegó al seguro a salud por emergencia por dolor de pecho, ¿ya? Llega por dolor de pecho, lo ingresan a la emergencia, ya se queda en observación y le piden enzimas cardíacas y todo, y sale inicialmente normal, ya, y en las horas que está hospitalizado se distiende la barriguita, notan que la barriguita está distendida y se comienza a generar dolor abdominal, ya, pero no tanto dolor, pero su barriga se distiende y no hace deposiciones. Lo ve cirugía y le diagnostica una obstrucción intestinal que requiere tratamiento quirúrgico. ¿Muy bien? El paciente el pecho le deja de doler, ¿correcto? Piden una evaluación de riesgo quirúrgico para que el paciente entre a sala porque requiere tratamiento quirúrgico, lo del abdomen, ¿ya? Liberar la obstrucción intestinal, sospechan de un volvo, es decir, que el intestino que estaba así se ha rotado sobre sí mismo y genera una obstrucción mecánica, ¿no es cierto? Y a la vez también genera pues isquemia del mismo intestino, ya que esa rotación sobre su eje también compromete la circulación del mismo intestino. Muy bien, entonces pide un riesgo quirúrgico, lo ve el médico internista, ve el EKG levemente alterado y no le hace el riesgo quirúrgico, y por el antecedente de dolor de pecho no le hace el riesgo quirúrgico, pide que lo vea cardiología. Lo veo, voy a verlo,
paciente efectivamente está con la barriguita bien distendida, su radiografía de abdomen se le ve pues las asas bien distendidas porque está obstruido. Le pregunto si ha tenido dolor de pecho, sí, me dice doctor, ayer estuve con dolor de pecho, pero estaba lúcido todavía. Me dolió el pecho, pero ahorita ya no me dice. La presión arterial estaba buena, estaba en 130, 80 más o menos. Muy bien, miro su electrocardiograma y sí tenía alteraciones, tenía elevación del ST, que en su primer electro no tenía. Entonces, en el segundo electro sí lo tiene, entonces es raro, algo está pasando en ese corazón. Le dolió el pecho, el ST es elevado, ¿ya? Entonces, le pido un nuevo electrocardiograma porque el electro era del día anterior, le pido uno nuevo para que le hagan ese día y estaba similar al día anterior, o sea, no evolucionaba con un infarto, solamente cuando el ST se eleva por un infarto de miocardio, esa elevación del ST es dinámica, se eleva bastante con las horas, luego cae, o sea, hay un patrón de elevación, tal vez por un infarto agudo, o sea, por un coágulo que trombosó alguna arteria. Entonces, no va, esa elevación del ST nueva no va con un cuadro de obstrucción coronaria aguda, algo raro. Le hago una ecografía cardíaca, hice la ecografía cardíaca y, oh sorpresa, aunque ya lo sospechaba, tenía la punta del corazón parada, detenida. Como el caso de la abuelita que les conté en la primera clase, creo. ¿Qué estaba haciendo? Muy probablemente una miocardiopatía por estrés. Se le detuvo la punta del ventrículo izquierdo y su fracción de eyección estaba en 35% aproximadamente. Cuando ustedes saben que la fracción de eyección normal es 50% más, ¿no? 60%. Estaba en 35% de fracción de eyección. Y ese ventrículo en esa condición generaba la elevación del ST, por eso le dio el pecho y todo eso. Y le calculo el gasto cardíaco con el ecógrafo y su gasto cardíaco estaba en 3 litros por minuto. No, perdón, estaba en 2.8 litros por minuto. Gasto cardíaco bajo, ¿no es cierto? Pero todavía no se congestionaba. Saturaba, sin oxígeno, saturaba 95%. No se congestionaba todavía. O sea, se había adaptado. O sea, sus mecanismos de compensación, que hablamos también en fisiopatología, se habían activado y estaban compensando, no habían permitido que baje la presión. Perdón, que baje la presión. Bajó el gasto cardíaco, pero sus resistencias subieron y su presión estaba mantenida. No aumentó tanto la presión en el ventrículo izquierdo, de tal forma de que no se congestionaba todavía. O sea, no aumentó la presión en el ventrículo izquierdo, no aumentó la presión en la aurícula y tampoco aumentó la presión en la circulación pulmonar, todavía no se congestionaba. Todavía no había edemas, tampoco, todavía estaba estable. Recién había pasado un día, 1 o 2 días de su cuadro, estaba tolerando. Si pasaban más días, posiblemente. Ahora, otra cosa que puede haber favorecido que no se congestione es que, como está obstruido, no estaba comiendo, no estaba tomando agua, nada, estaba cero. O sea, lo estaba de alguna forma deshidratando. Entonces, ese poco aporte de líquido favoreció que no se llene de líquido. Quizás le daba un poco más de líquido, el ventrículo no lo tenía, se aumentaba su presión y se congestionaba, hacía un edema agudo de pulmón. No hacía edema agudo de pulmón todavía. Le estaban poniendo una infusión endovenosa, pero escasa. Entonces, es más, porque estaban esperando que pase sal, simplemente. Entonces, no le habían puesto mucho líquido, no le habían dado de comer, nada. Entonces, y es por eso que explicaría que por qué no se llegó a congestionar, porque su gasto estaba bien bajo. ¿Ya? Entonces, y el paciente todavía estaba lúcido. O sea, no había bajado a tal punto de que entre en somnolencia o estupor, todavía no. Muy bien, entonces, ¿qué hacer en ese momento? El paciente iba a entrar a la sala de operaciones, el gasto estaba bajo. Lo que sí es que estaba orinando poco, eso sí. Tenía una sonda vesical, pero había poco orina. Ya una manifestación de bajo gasto cardíaco. ¿Qué hacer en ese caso? Pues había que iniciarle un hipnotrópico. Correcto. Ese paciente iba a entrar a la sala de operaciones, le ponen anestesia y la anestesia te baja la presión. ¿Ya? Tienen los medicamentos que suelen usar, suelen bajar la presión y podrían también bajar el gasto cardíaco. Si ya lo tiene bajo, entonces ¿qué recomendamos? Que le inicien dobutamina para mejorar el gasto cardíaco y si ven que hace hipotensión, que le inicien noradrenalina, que le asocien noradrenalina. Muy bien, entonces que lo preparen, el paciente pasó a la UCI para que lo preparen, ¿ya? No, perdón, creo que pasó de frente a sala, o sea, cumplieron las indicaciones, lo pasaron a sala con dobutamina, en sala se hipotensó, ya, porque imagínense, han liberado los intestinos, no fue necesario cortarlos, porque a la hora que era un vólvulo, pues se había rotado sobre su eje, era lo que sospechaban, ya, volvieron a su estado normal, adecuado los intestinos y recuperaron su color, o sea, cuando no recuperan su color tienen que cortarlo, porque quiere decir que se han necrosado, en este caso no ha sido necesario, pero al hacer eso, las sustancias inflamatorias que estaban ahí reunidas, al abrirlas, entran a la circulación sanguínea y esas sustancias inflamatorias te bajan la presión. Ahí hay interleuquina 6, interleuquina 8, tumoral y te baja la presión. Y el paciente salió de sala con la presión, sí, cuando vino el reporte salió de presión con 50-30, a pesar de que estaba con noradrenalina o dobutamina, salió muy mal, muy mal. Imagínense si no hubiera entrado con dobutamina,
O sea, y anestesiólogas ven que si potencia le hubiera dado quizás otros medicamentos, no hubieran ayudado con el gasto cardíaco, no hubiera sido suficiente como para compensarlo. Entonces, por lo menos ya entró con una orientación de qué fármaco se había que usar. Salió, fue a la UCI, en la UCI le regularon los medicamentos, todo, y como sospechábamos que era una miomorrapatía por estrés, esa miomorrapatía por estrés usualmente conforme pasan los días se va recuperando. Hoy día ya son como 5 días que entró a sala, ¿ya? Y ya de lo que estaba con dosis altísima de dobutamina, ahorita está con dosis mínima, ya está casi como para que le quiten. El paciente ha mejorado. Sigue en ventilación mecánica porque se le hace la operación, es ventilado mecánicamente, ya está en shock. Pero ahora ya está con un menor requerimiento de oxígeno, o sea, y ya se está recuperando. ¿Cuánto tiempo hemos mantenido los medicamentos? Como 5 días. Hasta que el paciente se recuperó, hasta que el corazón comenzó a recuperarse. El corazón no se recuperó por la medicación en sí. La medicación es de soporte nada más, es de soporte. Sino que el curso propio del proceso de fondo ha seguido su curso y se ha mejorado. Pues, ¿no? Correcto. Ahora, si tú no le hubieras dado el soporte oportuno a tiempo, entonces sí hubiera tenido un desenlace fatal, probablemente. No hubiera podido aguantar y hubiera fallecido el paciente. Muy bien. Entonces, estos medicamentos se mantienen hasta que los parámetros vayan normalizándose. Y si no lo hacen, tienes que usar otros medicamentos. Y si no lo hacen, considerar pues trasplante cardíaco o dispositivo de soporte mecánico. Muy bien. Y si no hay nada de eso, ¿qué nos queda? Pues cuidado operativo, nada más, bueno, cuidado operativo, morfina, para sedar al paciente, aunque muchos que ya están en shock ya están en ventilación mecánica, ¿no? Porque también se congestionan y no pueden estar despiertos. Entonces, solamente esperar el momento final, ¿no? Cuando el paciente se llama mal y no tienes que ofrecerles, ¿no? Pero si estás quizás con una circunstancia de que les puedes ofrecer más, porque usualmente cuando es un paciente quizás joven, con una buena expectativa de vida, muchas veces procuran el trasplante, ¿no? Si el trasplante el paciente se salva, ¿no? Se logra salvar. Muy bien, se da una orientación general del contexto donde se usan estos medicamentos. Digamos. Muy bien, acá tenemos un resumen de los medicamentos que hemos mencionado y los efectos sobre los receptores a nivel de los receptores alfa, beta 1 y beta 2. Ustedes saben que tenemos receptores alfa en los vasos sanguíneos, beta 1, beta 2 en el corazón, también tenemos receptores beta en los vasos sanguíneos, también, ¿correcto? Entonces, dependiendo de qué fármaco usamos, vamos a estimular más o menos ciertos receptores. Por ejemplo, miren, la dobutamina tiene más efecto beta 1, más que su beta 2, y su efecto alfa más bien es vasodilatador, ¿correcto? ¿Sí? Listo. Entonces aquí tenemos, o sea, mejor dicho, es mucho menor efecto beta, predomina su efecto vasodilatador. ¿Muy bien? Perdón, tiene mucho menor efecto alfa, predomina su efecto vasodilatador. Y acá está el resumen. Efecto inotrópico, 2 flechitas hacia arriba, vasodilatación arteriolar, 1 hacia arriba, vasoconstricción a altas dosis, un poco nada más, porque ahí generamos efecto alfa, pero con altas dosis, pero es poco. Usualmente es vasodilatación arteriolar. Muy bien. Efecto cronotrópico, sí. Efecto para subir la presión, sí, pero al subir el gasto cardíaco. Sube el gasto cardíaco y por eso sube la presión. Muy bien. Muy bien. ¿Efecto diurético? No tiene efecto diurético directo. La diuresis podría mejorar cuando mejora el gasto cardíaco. Ahí puede mejorar la diuresis. ¿Riesgo de arritmias? Sí, 2 flechitas hacia arriba. Y así sucesivamente. Tenemos dopamina, lo que les decía. Efecto renal, 2 a 5 microgramos kilo, dosis baja. Efecto inotrópico, 5 a 10 microgramos kilo. Y efecto alfa, dosis altas, 10 a 20 microgramos kilo. Muy bien. Listo. Muy bien, acá tiempo de vida media. Mira, la dobutamina, tiempo de vida media en minutos. ¿Ya? 2.4 minutos. Rapidito se va el efecto. Dopamina, 2 minutos. Noradrenalina, en 3 minutos se va la noradrenalina. Y ha pasado, a veces, yo les decía lo de la buena infusión porque lo he visto. Entonces, el paciente lo dejas bien, después estás entrando a la sala de cuidados intensivos, a veces el paciente está hipotenso. ¿Qué ha pasado? Y una bomba está sonando. Vas a ver, la bomba no funciona porque se apagó, ya su alarma no está que queda, y se le apagó la noradrenalina, que lo mantenía con la presión adecuada, por un descuido. Muy bien. Listo. Epinefrina, 2 minutos, y su proteína. Este es otro fármaco que no solemos usar aquí, pero también es un fármaco que tiene efecto inotrópico y también efecto cronotrópico, el isoproterenol. Muy bien. La milrinona, que es un inhibidor de la fosfoesterasa que les dije. Muy bien. Y acá tenemos los agonistas tenemos la fenilefrina, que es un alfa agonista, es otro tipo de catecolamina. Muy bien. Entonces, estos son los fármacos simpático-miméticos que se usan en insuficiencia cardíaca aguda. Ahí pueden revisarlo con detalle. Todos estos hemodinamistas. Listo.
Acá lo mismo que ya lo de allí, lo del cuadro anterior, de forma esquemática. Bien, sigamos. Muy bien, esto de acá, ya. Esto era para hablar de los inohilatadores. Muy bien, esto lo vamos a pasar. Ya, listo. Siguiente clase.